¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Philly White, autor de Thunderbreaker, publicado por Editorial Módena, autor también de El Portal de la Llama, publicado en el sitio de gcomics.online. Y este año estuve trabajando en un par de proyectos más, entre ellos I Kill Dragons, con guión de David Rodríguez para el sitio de Aces Weekly. Y hoy vamos a estar entintando una ilustración que hice de Thunderbreaker a pincel. Para trabajar yo lo que uso son... Hace 2 años, ponele, le tomé cariño a los portaminas, compré minas azules y estoy trabajando principalmente con eso, lo cual me permite después de dibujar y entintar no tener que borrar con goma, que es algo que me molestaba bastante porque siempre me quedaba alguna mancha o algo después de usar el lápiz 2H, 2HB, 2B o el que fuera. Y para entintar estuve usando mucho tiempo los rotuladores Piscini, los estilógrafos Piscini o Edding, la marca que sea. Y después empecé a incursionar en la tinta china, que es algo que siempre me había llamado la atención. Y recién hace un par de años empecé a entintar para mis trabajos y mis proyectos con tinta china. Tanto con pluma como con pincel. Pincel es algo que entré hace poquito, el año pasado recién. Había hecho alguna ilustración suelta hace años a pincel, pero recién el año pasado lo empecé a usar bien. Bien, digamos, lo empecé a usar regularmente. Y es algo que lo que me permite es poder que la hoja tenga más peso en relación a que los trazos no quedan tan finos y no tengo que andar modulándolos tanto como con un estilógrafo. Y que en la hoja se note más el contraste de blancos y negros y que no quede todo tan blanco y después yo tener que empezar a rellenar los negros con otra cosa. Es algo que con solo el pincel puedo trabajar tranquilo. Incluso cuando uso pluma también trabajo bastante con pincel. Pero cuando uso pincel solo no incorporo mucha pluma. Para pinceles uso estos comunes que son baratos. Este numeración 0. No me gasto mucho en andar comprando pinceles caros y eso, porque en realidad no me va a cambiar demasiado. Lo que le va a cambiar quizás es la vida útil del pincel, pero no el trabajo que yo vaya a hacer. Y para tinta china sí estoy usando una que me gusta bastante, que no es de las baratas, Winsor & Newton. Había pasado, antes de entrar en esta, probé todas las tintas chinas baratas que encontré. Hay algunas que zafaban bastante, hay otras que era agua sucia. Y de repente me recomendaron esta, la probé, me gustó, dije listo, seguimos por acá. Pero no es algo que si un día no consigo más, no pueda seguir entintando a pincel. La idea es que con los materiales uno nunca se termine de casar del todo, que elija los que más le gustan, que elija los que más le sirvan para cada proyecto o trabajo que vaya a hacer, pero que no dependas de eso a nivel de que si un día te quedas sin el material no puedas seguir trabajando. Pasa lo mismo con el portaminas con minas azules. Durante un tiempo no conseguía minas azules y bueno, era usar un lápiz azul o tenía un policromo azul o sin un lápiz de colorear azul y darle con eso. Es menos cómodo que el portaminas para mí, pero sigue cumpliendo su función y sigo teniendo igual un montón de lápices negros y minas negras. Así que en ese caso es nunca engancharse con los fetiches de usar el material más caro o el más profesional o todo. Incluso los pinceles del barrio chino sirven un montón. Lo importante es que tengan buena punta y que te permita hacer un trazo fino y que llegue grueso. Después uno le va regulando, cada pincel es un poco distinto, pero la idea es que puedas hacer eso. Ir probando siempre los pinceles porque todos son bastante distintos. Cada uno tiene una duración distinta. Este, por ejemplo, la punta se me fue golpeando un poco, entonces lo uso para hacer trabajos donde no requiero ser tan puntilloso. Lo importante es que también te permite una carga de tinta, que no tenés que andar cargando el pincel cada 3 segundos. Y para limpiarlo siempre tengo un frasquito chiquito con agua
por si, bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, pero cuando estaba en la calle y tenía que hacer tiempo, iba o a un café o a un bar o lo que sea y me podía poner a entintar ahí sin riesgo que me queden los pinceles sucios y se me hagan bosta en la cartuchera. Así que bueno, vamos a estar entintando esta ilustración de Lynn, la protagonista de Thunderbreaker. Para los que no leyeron Thunderbreaker, es de entre mis proyectos lo que sería mi hijo favorito. Es una historia de fantasía medieval, que es el género que más me gusta, donde la protagonista encuentra un huevo de dragón en una época donde los dragones están casi extintos, y ella tiene una relación con los dragones que todavía no se ve en la historia, pero siente la obligación de protegerlo. Entonces lo recupera y decide llevarlo a un lugar donde ella considera que va a tener más protección. Pero como siempre hay en estas historias villanos, hay un grupo de mercenarios que lo que buscan es, la protagonista no sabe si destruirlos o venderlo en algún mercado negro para la crianza ilegal de dragones. Ese sería el punto de partida. Después la historia va a ir entrando en otros temas también, siempre relacionado con la existencia y la desaparición de los dragones, pero también va a plantear algunas otras cuestiones de cómo está armado el mundo, cómo funciona la magia, cómo funcionan los poderes que tienen los personajes, cuál es la lógica detrás de esos poderes, que lo vamos a ir descubriendo de a poco. Y los mismos personajes van a ir descubriendo un montón de cosas que ellos tampoco sabían. Algo que me gusta del pincel es que me deja ser bastante bruto. Algo que no me gusta demasiado es ser muy puntilloso, muy prolijo. Soy prolijo, pero me gusta que si me queda una línea media torcida, una línea para afuera, que no andar corrigiéndola demasiado, a menos que el laburo sea por encargo y sí me lo pida, pero en Thunderbreaker van a ver alguna línea siempre que se sale para afuera o alguna línea que queda más gruesa que otra. Es algo que no me molesta, que yo creo que le da un poco de vida al trabajo y hace que se sienta más artesanal. Todas las imperfecciones que vean en Thunderbreaker están dejadas ahí a propósito. Siempre cosas chiquitas. Si algo es grosero, sí, lo corrijo, lo borro, lo edito digitalmente. Pero si no, me gustan que las cosas que hago en papel quede así como se ve. Que se vea lo más artesanal posible. Otra de las cosas que me gusta es hacer texturas de este tipo, que son simplemente pinceladas que se van superponiendo y van generando la textura del pelaje. Cuando arranqué Thunderbreaker no era tan fan de los vestuarios súper detallados. Eso habrá sido hace unos 4 o 5 años, 2015, 2016. Pero después venía también de leer muchos mangas shonen con un estilo bastante simple y acotado de alguien que obviamente dibuja 16 páginas por semana. Pero después como yo también me fui dando más tiempo para cada página y con mi trabajo y la publicación de Thunder tengo tiempo para dedicarle a cada página, dije bueno, vamos a empezar a ponerle cada vez más detalles. También empecé a leer o a retomar mangas que me gustaron, de por ejemplo Vagabond, Berserk y todos mangas así con mucho trabajo de detalles y tramas y cositas en la ropa y fondos pastito por pastito, muy manija, algo que todavía no llegué a hacer, pero me gusta ir incorporando cada vez más el trabajo y detalle a las páginas que yo ya vengo haciendo hace años. Por eso si leen Thunderbreaker van a ver que del libro 1 al 3, que se terminó de imprimir este año, ahí en plena cuarentena, va a haber mucho cambio en la cantidad también de negros. Las primeras páginas eran como muy blancas
A nivel de que si bien tenía trabajo de grisado digital y tramas, al ser el entintado a estilógrafo y yo no estar trabajando tanto con negros, que es algo que aprendí a medio haciendo con el pincel y la pluma, van a ver bastante cambio del tomo uno. Ya del principio del tomo uno al final del tomo 2 hay un montón de cambio. Pero del uno al 3 es mucho. También porque justo fueron años, ya de que hayan sido 5 años de diferencia es bastante. Y encima fueron años en los que aprendí un montón de cosas nuevas. Así que ahí es donde se va a notar más la evolución y el cambio. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este workshop dictado por Editorial Módena. Yo soy Fernando Biz y soy el autor de Bienvenidos a República Gala. Bueno, para empezar, quería hacer un breve repaso de las plumas que utilizo, o que por lo menos utilicé en una época, porque por ejemplo, la famosa pluma Perry, la cucharita, ya no la uso más. Pero sin embargo, es una excelente herramienta para empezar a aprender a manejar la tinta. Hace trazos de todo tipo, que van desde medianos a gruesos. Es un poco durita, pero es muy simpática de manejar. Mojamos en tinta y vamos a poder ver que se puede hacer diferentes tipos de trazos. Un poquito más de carga y podemos tirar trazos muy gruesos con mucha tinta o hacer unas líneas considerablemente gruesitas, ¿sí? Sin embargo, esta no es la que más utilizo. La que más utilizo es la... Vamos a dejar esta acá. Es esta misma. Pero ya vamos a llegar a ella. Eso sí, para utilizar líneas finitas vamos a estar usando la famosa Zebra 2586. Que esta sí me permite hacer trazos muy finitos para poder trabajar en fondos o hacer pequeñitos detalles, ¿sí? Miren la diferencia entre estas líneas que está haciendo la pluma Perry y esta de acá que hace la pluma Zebra, ¿sí?
Bueno, vamos a ver cómo nos va con ella. No es necesario empezar puntualmente por los fondos, pero a efectos prácticos del video, yendo de las líneas más finas a las más gruesas, esta vez será así. Uno puede empezar por donde más cómodo se sienta. Eso sí, como verán, para poder hacer las líneas rectas de los fondos, me apoyo en otro tipo de herramientas que son los rotuladores. Recomiendo mucho los Plantex 0.05, 0.1 y 0.3 para tal tarea, ya que tienen una tinta lo suficientemente buena que al borrar no se va a levantar y se va a notar muy bien en el escaneo. Una vez agarramos el plumín, empezamos a darle forma a las líneas de los fondos en todo lo que no sean las líneas que requieran el uso de una regla para evitar manchones. ¿Se puede usar regla con plumas? Claro que sí, pero si tenemos herramientas que la reemplacen y bien, hay que aprovecharlo. Como verán, las líneas que voy dibujando son lo suficientemente finas como para poder trabajar en un segundo plano y que, cuando llegue la hora de borrar, las líneas no pierdan calidad ni se levante por acción de la goma, haciendo que el escaneo sea lo más prolijo y nítido posible. Ahora sí, una vez que trabajamos en los fondos y trabajamos en las pequeñas líneas finitas, vamos a trabajar con ya la Guillot 170. Esta en lo personal es mi favorita porque es una pluma bastante blanda que me permite hacer lo mismo que la Perry pero con muchísima más facilidad. Además de que es una pluma que dura muchísimo más. Debe ser por la aleación, no estoy seguro, no puedo afirmarlo. Pero sin embargo me resulta cómoda en todos los aspectos. Y va a hacer líneas casi tan finas como estas, a líneas mucho más gruesas, pero no tanto como por ejemplo la pluma Perry. ¿Sí? Esta la utilizo más que nada para hacer el trabajo de línea de los personajes o objetos que están en el mismo nivel de plano que los protagonistas. Vamos a ver cómo lo resuelvo. La pluma Guillot 170 es una herramienta de lo más interesante. Es una pluma que es realmente blanda y no supone un esfuerzo extra para poder modular las líneas, como había dicho previamente. Ese modulado te permite darle volumen al personaje y a cualquier otro objeto que no necesite de trabajarse con regla. Si es que la usás, claro. Básicamente, son líneas orgánicas. Con todo esto vamos a poder en un solo trazo simular profundidades o bien sombras pequeñas sin tanto esfuerzo, haciendo que esta parte del entintado sea lo más entretenida posible. Además, porque estás trabajando sobre tus personajes, y eso es lo que hace que sea la parte más divertida. Es en ello donde hemos puesto mucho cariño y uno siempre va a tratar de que quede de la mejor manera posible. Y además, cuando te sentís cómodo trabajando con una herramienta que te gusta, el factor motivacional se multiplica. Mucha gente que dibuja dice que entintar es la parte más difícil y complicada. Sin embargo, en lo personal, yo disfruto muchísimo de este proceso. Y más con herramientas como estas.
Y por último también tenemos la famosa pluma G. La pluma G es bastante más dura que la Guillot 170, pero eso me permite trabajar sin apretar tanto la línea. Puede hacer líneas muy finitas y líneas mucho más gruesas. El problema es que para mí me resulta a veces un poco engorroso, que puede llegar a romper la hoja. Entonces lo que prefiero es usar un trazo mucho más delicado que tiene esta, pero esta es una excelente herramienta una vez que le agarrás la mano. Además tiene un nivel de carga muchísimo más grande, entonces vos lo que tenés te va a rendir muchísimo más que con la Guillot. Pero bueno, gustos son gustos. Así que vamos a ver qué tal bien me va con la pluma G. Bien, ahora seguimos con la tan querida pluma G. ¿Vale tanto su nombre y su fama como se dice? Realmente sí. Como había dicho, es una pluma con mucho más porte. Tiene una contextura mucho más dura que la Guillot y además de que es mucho más grande y permite tener una carga de tinta tal que sin apretar demasiado pueda generar un manchón que te arruine la página. Sin embargo, para lograr ciertos modulados hay que apretar bastante y a menos que tengas hojas de buena calidad no es tan recomendable de hacer. Para eso te conviene trabajar en opalina de 150 gramos para tinta o más. El resultado que se puede obtener es el mismo que con la Guillot, pero en lo personal esta pluma es más como una opción B para mí. Siempre es bueno tenerla de todas maneras. Insisto en que es una gran herramienta, pero comodidades para cada uno. Su mejor rendimiento, sin embargo, es cuando tiene poca vida de uso, pero en término medio empieza a gastarse de tal manera que pierde la capacidad de hacer trazos finos. Por eso, en su mejor momento, es una gran herramienta. Bueno, una vez que tenemos ya la página completamente entintada, lo que hago es volver a utilizar este tipo de herramienta, la finita, la Zebra 2586, con la cual voy a volver a hacer todo lo que sean tramitas y retículas para darle detallitos, profundidades y otros tipos de acabados a la página. Bueno, vamos a ver cómo termino, cómo es el modelo terminado de la página, y después lo que seguiría es el paso digital. Bueno, una vez terminadas las líneas de la página, procedemos a dar los detalles finales. Esto tiene que ver con texturas, sombreados, plenos o negros. Y entonces lo que hacemos es dibujar las líneas cortitas donde consideramos que deberían ir las sombras. Esas líneas simples se las llama retículas. No solamente se usan para sombras, pueden ser usadas también para color, también para darle textura. Uno más o menos acomoda el dibujo y le da el valor que necesita este tipo de trabajo acorde a lo que está dibujando. Ya cuando las líneas se cruzan, se las llama tramas. Entonces, con esto, al dibujo empezamos a despegarlo del plano y cobra más volumen todavía. Pero además de eso, también vamos a poder darle textura a los elementos que conviven en la página, como habíamos dicho al principio. En este caso, los arbolitos de fondo, los farolitos y también el pasacalles. Lo que sigue luego es pintar las zonas que van con los plenos. Para ello conviene siempre usar un pincel. Pero antes de eso, también hay que preparar el dibujo para su utilización.
Con una pluma de medio trazo podemos pintar las zonas que se le va a complicar el acceso a la punta del pincel con riesgo de que se salga de la línea. Y acá lamentablemente no hay control Z. Si nos equivocamos y nos pasamos, aunque haya herramientas de corrección como el Liquid Paper o el acrílico, lo ideal sería no usarlos. Y de hecho, casi no se usan, puesto que ahora con las herramientas digitales se le puede dar un acabado de página sin sobremanchar la hoja. Entonces las correcciones las podemos hacer ahí, en programas como Photoshop, Clip Studio, Paint Tool 6, etc. Una vez completadas las zonas a pintar, procedemos a utilizar alegremente el pincel para darle los negros que necesita la página. Esta es la página terminada. Como recomendación final, antes de escanearla, para trabajar de manera mucho más rápida y prolija, es siempre dibujar del lado contrario a nuestra mano hábil. Yo soy diestro, así que inicio desde la izquierda, empezando por arriba y luego hacia abajo, como si fueran columnas, y luego del lado derecho. Mientras se seca una parte, trabajas en la otra, porque si lo haces al revés, corres riesgo de que corras la tinta en un accidente y arruines tu trabajo. Y una vez ya tengo todo el grueso del trabajo en manera tradicional, procedo a hacer la parte digital, para terminar de darle grises y tramas mecánicas, dejando lista la página para ser publicada en el libro. Espero que les haya gustado y nos vemos en la Comic Con cuando el mundo vuelva a su normalidad. Saludos y a dibujar. Buenas, soy Tora B, otra de Sinestesia. En mi caso voy a mostrarles cómo hago tintas desde un lado digital, enteramente digital. En mi caso estoy usando el Clip Studio Paint. Esta es la versión X. Y de tableta uso una Intuos Pro Small. Bien. Procederé a mostrarles un poco de cómo encaro el entintado. Suelo tener dividido dos capas nuevas, que una sería en vector y otra en tinta rasterizada. La de vector suelo dejarla para tanto fondos, algunos, no todos, y para las viñetas. El mismo Clip Studio tiene otras opciones para hacer viñetas. Realmente no son de mis favoritas, disfruto más haciendo este método. Ya lo que es tinta, sí la uso en rasterizado para que no me moleste a la hora de borrar los vectores y no sobrecargarlo con eso. El Clip Studio de base tiene varias plumas, la mayoría están bastante copadas. La verdad de todas estas yo suelo usar bastante la G Real, que serían como emuladores de la G Pen. Pero desde hace un tiempo encontré un par que me gustan un montón. Tienen unos caracteres que no tengo mucha idea qué dicen. Cualquier consulta pueden preguntarme y les paso el link de estos. Están en la tiendita de Clip Studio. Todos estos son gratuitos. A mí lo que me gusta en particular el clip es que tiene un montón de materiales preseteados que vale la pena muchas veces probar y experimentar a ver cuál le sienta mejor a cada uno. Suelo hacer una mezcla de estos dos
Este hace una gota más pareja y sobre todo más redondeada, tiene un tracito más redondeado. Y esta cera me gusta, la tengo varias veces porque la tengo con diferentes grosores, que ya más o menos sé cuáles son. Y este tiene un trazo más así recto, menos redondeadito, más anguloso. Y deja hace como una especie de goteo que disfruto mucho más. Así que suelo hacer una mezcla. Últimamente estoy usando bastante más esta pluma. Así que la muestra va a ser con esta. En lo personal me sucede que tengo un trazo muy sucio. Eh, y a la vez todo lo que sea entintado a lo tradicional me gusta mucho. Disfruto sobre todo pluma. Algo que me gusta un montón. Pero me estresa bastante. Siento que la mayor ventaja que encuentro en lo personal a la hora de elegir esta herramienta es la posibilidad de manejarme con capas. Eh, Sobre todo en este último tiempo que tengo bastante sin resolver eh, y suelo siempre tener muchas dudas de lo que estoy haciendo. Poder sacar cosas, modificarlas y hacerlo sin que eso signifique cargarme toda la página, me resulta una comodidad. Y sobre todo hay algo que va por encima de todas las cosas. Detesto escanear. Es algo que sufro un montón. Entonces ya de por sí no escanear para mí es todo. Sé que es un motivo bastante random, no es no tengo ninguna explicación particular que sea por ello, pero no escanear, no preocuparme de que a las hojas les agarre humedad, eh, ese tipo de detalles técnicos que son los que después hacen que, en mi caso, tenga que pasar más tiempo editando los originales para poder, ya sea ponerle texto, ya sea grisarlos, etcétera. Eh, Hace que después el proceso de dibujar me sea mucho más satisfactorio. Hubo una época que sí que trataba de que la línea me quedara súper pulidita, como un line art bien prolijo, pero con el tiempo eso fue mutando y ahora realmente no persigo esa meta.
Para capa vectorial siempre me copa la goma para borrar con intersección, pero a veces, y esto también sirve para las capas rasterizadas, en vez de borrar, cuando no estoy muy segura de cuánto borrar, utilizo lo que es la máscara de recorte. Con esto seleccionado y con el pincel en el de borrar, el Photoshop tiene algo parecido y se hace con el opuesto, o sea, uno borra y uno devela la máscara y uno tapa la máscara. En este caso es este tapa y este devela. Entonces con esto, para mí lo piola de esto es que si me paso o me equivoco, puedo volver y reconstruir lo que borré.